Vincent, que Vincent pues es de los mejores emprendedores que podréis conocer en el ecosistema español y francés. Él un poco pues es cofundador de BlaBlaCar en España y luego pues habrá creado juntamente con Benoit pues Consentio y Consentio pues también ahora explicará un poco el proyecto y es un proyecto que desde Lánzame hemos invertido en dos fases. Nos gustaría poder invertir más, pero la verdad es que en Lánzame no somos lo que somos, ¿no? Pero bueno, sí que hicimos una fase seed y una fase de acompañamiento al crecimiento y realmente pues con la situación de COVID pues el proyecto todavía está yendo mejor de lo que ya traccionaba, ¿no? Entonces yo creo que un poco será interesante ver. Yo tenía un amigo mío en el máster del IES que venía cada día, un día me enseñó, me enseñó un Excel con 143 ideas de negocio que había tenido para emprender, ¿no? Y yo me lo miraba diciendo, este tío está loco, es decir, pero es que si esto no funciona así, esto no funciona. Y ahora el otro día también hablaba con una compañera de la empresa y me decía, es que me estoy haciendo una lista para ideas futuras de emprendimiento. Digo, pero si esto no sirve demasiado, es un ejercicio intelectual que está bien, que si os queréis distraer en algo, pues mira, y no sabéis qué hacer, pues está bien hacerlo, pero el mundo de la emprendeduría es un connecting the dots, ¿no? Voy haciendo, hago tal, trabajo en no sé qué, veo esa necesidad, veo esa oportunidad y voy conectando puntos y voy yendo hacia allí, ¿no? Es un ponerse a andar y a partir de aquí pues voy ejecutando. Las ideas felices, pues yo en mi caso no he tenido nunca ninguna, ¿no? Y en cambio, pues bueno, pues he ido emprendiendo, ¿no? Entonces, yo creo que esto será interesante que en este sentido Vincent lo explique y interesante por mí, porque es que yo tampoco no lo hemos hablado nunca esto, Vincent, de cómo has iniciado cada proyecto y cómo ha surgido y de qué formas te has posicionado en esa parte. Aparte, Vincent también es un business angel reconocido, ha invertido en proyectos como OnTrack, que es un proyecto muy, muy remarcable dentro del ecosistema español de logística, así como pues una participada nuestra que desinvertimos como es Lingo Kids, que es una participada que va francamente bien y que con el COVID ya ni os explico cómo está yendo, porque es un aplicativo educativo para idiomas. Entonces, será interesante también ver esta visión inversora, ¿no? Entonces, no sé, Vincent, ¿cómo te metiste un poco en BlaBlaCar? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Y habías emprendido un poco antes? ¿Cómo has emprendido tú? ¿La idea es tan importante? ¿Cómo surge todo eso? La génesis, cómo es de estos temas? Bueno, hola, buenas tardes a todos, que no esperaba que todo el mundo estaba aquí para hacerlo una vez. Pues encantado de participar y gracias por la intro que me has hecho, ¿no? Me has puesto colorido o colorado. Bueno, de todas formas, la temática que intentas abarcar hoy es muy amplia y, como decía, pues es como, te diría, la pregunta te la podría devolver en decir, ¿cómo definirías un buen vino, ¿no? O sea, cada uno tiene sus propios criterios, su forma de sentir, su forma de percibir, su forma de interpretar. Entonces, bueno, claro, una idea pues puede ser la de la Coca-Cola y no lo sabes, o puede ser una castaña y pasaste 10 años de tu vida a intentar hacer que funcione, ¿no? Entonces, pero la idea en sí, no, por mí, no es un proceso no es como la combinación como el número del loto, que te despiertas por la mañana y dices, mira, pues eso tiene que ser la que va a ganar, ¿no? Entonces, yo creo que es un proceso iterativo, que va mucho con tu forma de ser, ya, una parte de tu forma de ser, es decir, con habilidades de estar siempre intentando buscar, a preguntar, leer, analizar. Bueno, de cierto modo, pues es un sin parar, es un sin vivir, porque ojalá me gustaría tener la mente y desconectar y decir, pues yo no quiero ser nada más del mundo y de las ideas y de las oportunidades y de las cosas que hay. En el fondo, al revés, yo creo que desde que soy muy pequeño y tengo razón de leer,
más que de pensar, pues estaba metiéndome en intentar aprender muchas cosas y verlo y analizar. Bueno, es muy la inquietud de conocer y de aprender siempre ha sido por aquí, con lo cual eso lo llevas conectando. ¿Sabes? Yo que tenemos en la cabeza tenemos un entrelazado de espaguetis, ¿no? El que tenemos, conectamos los meals meatballs con los espaguetis, en cierto modo, y dedicamos nuestra vida a hacerlo. Y sin darnos cuenta, si esas conexiones que hacemos en el cerebro, pues a veces te da, te da algo sorprendente, ¿no? Y pues eso, o sea, es un poco Sí. mi forma de pensar ha sido así, o sea, de leer mucho en 3 idiomas. Tengo la suerte de no ser de aquí. Diciendo eso no quería ser despectivo, sino que he podido al revés, he podido aprender una cultura nueva, siendo yo de una cultura diferente de origen y también pues con una educación en una tercera cultura que es la anglosajona. Y entonces la combinación de las tres, leer en 3 idiomas diferentes, de las cosas que pasan en 3 idiomas, en 3 mundos diferentes, pues ya te abre la mente. Y en el camino, pues el proceso de emprender, que no es la idea en sí, la idea puede venir que la idea venga después de emprender, ¿no? Pues no tiene por qué no tener una idea para emprender, puedes tener pues eso, las ganas de no reportar a nadie, de ser tu propio jefe, de innovar, sin tener muy claro exactamente dónde está el target. De hecho, mejor no tenerlo tan claro al principio, porque es lo que me dedicaba al principio durante muchos años, me dedicaba a tenerlo muy claro antes de hacer algo, pero entonces no haces nunca nada. ¿Sabes? Que es muy difícil, o sea, es muy difícil llegar a una idea y una ejecución. Es decir, la idea y la ejecución es como igual que los videojuegos, es una moving target, tienes que ajustar siempre a función de un montón de parámetros y con lo cual, por muy buena que pueda ser la idea, muy mala podría ser la ejecución y al final no llega a nada. Entonces, Sí, bueno, sí, he totalmente. soltado muchas cosas. No, no, interesantísimo este primer punto. Has tocado muchos temas. Yo creo que aquí, en primer lugar, pues mira, ese ejercicio de salir de zona de confort y irse a la otra punta del mundo a hacer una formación, pues mira, todos estos chicos y chicas, la mayoría lo comparten, ¿no? Porque lo han hecho, ¿no? Y yo en mi caso, pues al haber vivido también en 3 culturas, como que son las 3 mismas que la tuya, pues es brutal. Eso sí que realmente es una apertura de mente muy, muy, muy interesante. Lo de aprender también es muy interesante lo que has comentado, ¿no? Esa ambición, yo lo definiría como ambición de ser, ¿no? La ambición de construirse, la ambición de ir, la ambición de formarse, ¿no? La ambición de ser, ¿no? Como yo en un proceso de contratación es lo que intento fijarme más. Si la persona tiene esa ambición de crecer, ¿no? Como individuo y como profesional. Entonces, un poco, tú me contabas un día que habías empezado con un tema de bolsa de tu padre, que ya sacabas un gen emprendedor y habías invertido en un stock cuando eras prácticamente un niño y te había ido de maravilla. Un poco, ¿cuáles fueron tus inicios en el mundo emprendedor y cómo los primeros proyectos que desarrollaste en este sentido? Sí, bueno, la primera, bueno, no sé si emprendimiento, pero una de las cosas que te llama la atención tenía 12 años, algo así, y mi padre te había comprado una granja y en la Bretaña francesa ahí, y entonces, bueno, tenía muchísima leña y claro, no, me dijo, oye, todo eso que está aquí es tuyo, véndelo. O sea, todo lo que de aquí vendes es tuyo y te lo puedes guardar como dinero, vamos. Y entonces ahí de repente dices, como ya de leña que entiendo yo, no sé, o sea, tienes 12 años y te enfrentes a un problema. Entonces dije, pues bueno, bueno, mi padre me ayudó un poco también a redactar, a tener ideas, a orientarlo, tal. Pero bueno, terminé vendiendo, pasando un anuncio en el periódico y pues la gente me llamaba. Y la casualidad fue que justo ese año cayó una nevada que era impresionante
Y entonces todo el mundo, había una necesidad de leña que no veáis. Entonces esto fue que se disparó hasta el precio. Entonces empezaba la temporada, no sé cuánto valía, a 1 y terminaba la temporada a 3 casi. Entonces cuando tienes un niño y ves que hay una especulación en función del tiempo, que tus padres te animan, que había que transportarlo, te metes en un conjunto de parámetros y de oportunidades y dices, ostras, pero eso es muy, muy bueno. El año siguiente, pues no hubo un buen invierno y no vendí casi nada porque había competencia. Con lo cual empiezas a base de leña, aprendes a valor de mercado, oportunidad, competencia, ves un montón de historias. Y eso es muy, muy interesante. El otro emprendimiento, o sea, no es emprendimiento, pero mismo a consecuencia de esto, como 4 o 5 años después, mi padre me inició a las empresas, a la compra-venta de acciones en bolsa. Pues era menor de edad, entonces no podía yo hacerlo. Mi padre lo hacía y me decía, bueno, tú me dices qué es comprar y yo lo compro para ti. Y lo mismo, pues yo haciendo un análisis de mercado yo tenía muy poco dinero, no sé, dale que 1.000 euros, ¿no? Entonces 1.000 euros y si te vas a mirar las acciones de Google, valen 1.500, con lo cual te dices, o sea, en esa época Google no existía, pero dices, con 1.000 euros no puedes comprar 1.500. Entonces buscaba todas las empresas que le valen muy poco dinero en nominal como para comprar muchísima cantidad, porque decía que muchísima cantidad permitiría con que una pequeña variación pues una amplitud de ganancia muy, muy grande. Y entonces vi que había una que estaba en Zambia, en África, que era de una extracción de minera de cobre. Y justo veía en otro periódico que el cobre, pues había carencia de cobre y tal, no sé qué historia. Entonces empecé a decir, bueno, pues fantástico. Pongo 1.000 euros ahí, compré, no sé, 20.000 acciones o 30.000 acciones de esta empresa y pues eso, 3 semanas después, mi padre me dice, estás loco, tal, no sé, eso en ninguna parte. No, no, que yo insistí mucho y 3 semanas después hubo una OPA en la mina y obviamente pues multiplicaron por, no sé, 600%, 500% la valoración de la empresa y yo hice en 3 semanas mejor rendimiento en porcentaje, no en dinero, que mi padre en toda su vida, con lo cual fue para él como, joder, ¿qué es esto? Que este niño que acaba de entrar, ahí la suerte del principiante y se mete en la bolsa y le saca oro, ¿no? Entonces ahí fue un poco un factor suerte y el análisis, como vamos a decir, de inocente del que empieza, ¿no? Muy bien. Porque tú eres ingeniero de formación, Vincent. Sí, Vale, sí, tú eres sí. ingeniero y luego un poco, cuando acabaste los estudios, ¿qué hiciste un poco? ¿Cómo iniciaste los primeros pasos? ¿Ya fue el emprendimiento o trabajaste más en una empresa? ¿Cómo evolucionaste? Y un poco de esos primeros trabajos, ¿cuándo llegaste a la primera oportunidad ya de emprendimiento profesional, digamos? Bueno, tuve la suerte de terminar mis estudios a los 22 años, entonces estuve ya, como decía, digamos que me quería regalar a mí mismo un complemento de formación en Estados Unidos, que bueno, leía muchas cosas sobre Silicon Valley y tal hace 25 años y quería ir ahí a verlo y vivir ahí, entonces era como mi sueño. Entonces, bueno, me fui al banco, cogí un préstamo porque no era barato y entonces me fui un año a Silicon Valley en una universidad que me aceptaron y ahí aprendí otra visión totalmente de la ingeniería. La ingeniería francesa pues tiene su forma de pensar, la española seguro que tiene otra o muy parecida, cosas muy Mm. similares, pero la anglosajona americana no tiene nada que ver, o sea, por mucho que llegue a los mismos caminos. Y a mí me pareció muy interesante, además lo mezclaban con cosas de negocio, con cosas de marketing. Y entonces decías, ya, pero te abre la mente sobre que diseñar algo pues, puede ser muy bonito y muy intelectualmente satisfactorio, pero si quitas de la concepción todos los parámetros socioeconómicos importantes, pues ya no tiene quizás ningún sentido hacerlo. Entonces, todo eso me abrió mucho la mente y además de ahí pues volví de Estados Unidos en mi maleta porque tenía que hacer la mili. O sea, en Francia todavía tocaba y fue de los últimos.
y doy las gracias porque creo que es una experiencia que poca gente ha vivido ahora ya, pero es muy interesante, socialmente muy potente. Y entonces, claro, volví a Francia, trabajé un año como con internet en mi maleta, como digo, y ahí tratando de trastear con modem en casa, haciendo pruebas y ser de los primeros en darse de alta en AOL online. Quería montar en esa época, quería montar una ISP, ISP que para conectar a Internet y vender Internet a B2C. Tuve un montón de proyectos con business plan, empiezas a meterte en eso y poco a poco te dices, pues es que, ¿qué es un business plan? ¿Qué es el mercado? ¿Cuánto dinero necesito? ¿Quién me lo puede dar? Te metes en problemáticas y ahí tenía 23 años y algo. Muy bien, muy bien. Y un poco, ¿cuál es el primer proyecto que de esta experimentación cuaja un poco, tracciona un poco y coge un poco de forma? ¿Cuál es en este sentido la primera experiencia? ¿Vas probando, vas investigando, vas viendo lo que es el business plan, cómo levantar capital o la necesidad financiera? Pero ¿cuál sería para ti la primera experiencia que dices, eso ya es mi primera empresa, digamos? Bueno, la primera de verdad que fue donde tú ves que se alinean los astros fue la de BlaBlaCar. O sea, en el Ujú. fondo, porque yo antes de BlaBlaCar ya había montado tres empresas diferentes. Bueno, o sea, dos empresas reales y una que fue una idea que ganamos un premio en el Instituto de Empresa. Y esa Ajá. idea, pues la llegamos a hacer ahora mismo, un business plan, un primer piloto, analizamos mercados, o sea, al final te das cuenta que tu proceso de lanzarte, de meterte en el emprendimiento, no empezó el día que lo hice, empezó como años, décadas atrás. Y eso es una formación de aprender de cosas externas a lo que es el core de tu asignatura o de tu carrera, ¿no? Entonces, todo eso ha sido enriqueciéndose en el camino. Y no, después de, pues eso, antes de BlaBlaCar, pues eso, había tres proyectos y se formalizaron, pero lo mismo, pues cuando tú vas a registrar una empresa ante el notario, pues es otro paso, la parte legal, el peso del registro mercantil, todas esas cosas que muchas veces se borran de la ecuación romántica de emprender porque claro, no se ve. Piensa todo el mundo que haces tu empresa, la programas, la metes ahí online, te, te la compra Google 5 años después y ya está. No, hay un montón de cosas paralelas que son importantes y cuando yo veo que sí, o sea, después de iterar sobre la forma de emprender que consiste en, en la idea, o sea, de qué es la idea, qué es el equipo, qué es el momento, el mercado, cuál es el momento, cuál es mi swap de riesgo, de dónde, o sea, tengo que esperar un riesgo, o sea, ¿cómo decir? Dentro de un año, si no pasa eso, ¿qué pasaría? ¿Qué hago yo? O sea, todas esas ecuaciones empiezas a tener como decir, una máquina de calcular instintiva en tu cabeza que te dice, pues, eso es te falta, o sea, cuanto más parámetros en la ecuación, más complicado más ecuaciones necesitas, tantas ecuaciones como variables, ¿no? Como al principio. Pero entonces, cuanto más lo complexificas, más sobreanálisis necesitas y más tiempo y al final quizás no haces nada. Pero si lo intentas resumir a 3, 4 parámetros y en fases muy early de un emprendimiento, que es el equipo, el resto casi no importa, pues al final de todo, pues simplificas muchísimo la resolución de tu problema. Y en ese caso, tanto para aprender, tanto para emprender como para invertir, porque al final también es una forma de emprender, Ujú. pues cuanto más simplificas la ecuación, el modelo, mejor. Sí, sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Son muchas variables interactuando, pero al final son ideas simples, ¿no? Son axiomas simples. En este aspecto, ¿cómo se te cruza la oportunidad de BlaBlaCar? ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo llegas a un proyecto que ha sido un unicornio en Europa?
Sí, bueno, tenía la suerte de, bueno, que Frédéric, el fundador de BlaBlaCar, ya trabajaba en mi equipo cuando yo trabajaba en cuenta ajena. Y entonces, bueno, pues conocí el proyecto porque compartimos en un kickoff, compartíamos la misma habitación de hotel en San Francisco y una empresa americana. Y entonces, claro, él me dice, pues te enseño, tengo un proyecto en paralelo que codifico cada fin de semana y tal. Pues me lo enseña y veo la primera versión de BlaBlaCar, que muy poca gente ha visto, incluso muchísimos que han entrado después no la habían visto. Y no tenía 1000 usuarios, imagínate. Y en ese caso era un mapa de Francia y si te querías ir de un sitio a otro sitio era una línea recta. Entonces, como si fuera una línea de avión, ¿no? Entonces, ¿por qué no tenían todavía el soporte cartográfico para hacer la recogida en la carretera? No tenían idea de UI, tenían idea de programación porque sí que venía de ahí, pero o sea, era muy básico, muy MVP o antes de MVP. Y me gustó la idea, me pareció muy interesante, me pareció genial. Y con Frédéric, él se fue de la empresa, yo también un año después, cada uno un poco en su camino y volvimos a coincidir en París y me enseña la misma aplicación en un móvil, en un smartphone, que era un Nokia de estos que estaba programado en, bueno, no me acuerdo ahora, como en Symbian o algo así. O había una primera versión de HTTP para mobile que es la que me pareció acojonante haber visto el gap, el progreso de lo que había visto hace 2 años y medio atrás y ese nuevo formato. Y entonces yo había leído por muchos sitios y por muchos diferentes sitios diferentes que la movilidad me refiero a los smartphones, que iban a petar, que esto iba y trabajaba en ese sector también. Entonces, era obvio para mí que todo iba a ser smartphone y por otro lado, que la movilidad de las personas también iba a cambiar muchísimo. Entonces, esas dos ecuaciones me empezaron a entrar en la cabeza y tanto Frederic como yo, pues habíamos estado en California. En California hay lo que se llama el concepto de Busbau, de Carpool Line. Y entonces los dos veníamos con un poco esa idea de que virtualizar las autopistas, de cierto modo, poner más personas en menos coches. O sea, soy muy ingeniero, ¿no? Es que los dos somos Sí, sí, ingenieros sí. también. O sea, es muy ingeniero de Es concepto. operaciones puras, sí, sí. Sí, sí, pero de resolución matemática, es decir, pues Sí, sí, sí. hay atasco Algoritmo. como hacemos, exacto, pero no de operaciones. La Sí, realidad, sí. la vida es totalmente diferente y entonces justo lo que ha sido el proyecto de BlaBlaCar ha sido brindar esa visión de ingeniero a una visión de negocio y la empresa y de escalabilidad. Y que al final, si ahora lo miro, 10 años después, para mí BlaBlaCar fue un proyecto de comunicación. Fijaos. O sea, pensamos como ingenieros y terminamos como comunicantes. Y ahí es ahí donde a ver, da porque, o sea, dar de qué pensar, porque claro, concebir, pues se requieren unos conocimientos y unas capacidades, pero concebir sin que lo puedas vender, porque vender consiste en comunicar. Entonces, claro, la comunicación de un proyecto que se crea, pues es fundamental. Es casi cuando recuerdo mi primer emprendimiento, que fue como una copia como un tipo de, o sea, tenía como la misma idea que Airbnb, pero lo hice muy mal, lo ejecuté muy mal, pero la misma idea. Y entonces yo había concebido el proyecto totalmente bien, con los requisitos, todo fenomenal. O sea, lo había pensado todo, las funcionalidades, para cómo se podría cambiar. Lo había hecho desarrollar en Vietnam, me había costado 3.000 euros. O sea, lo tenía muy bien atado. Y cuando llegué al mercado, me di cuenta que o sea, no sabía nada de cómo se podía vender un producto para que alguien venga a usarlo. Era como entrar en tu barca cruzar el océano Atlántico. O sea, te encuentras como desnudo, y sin embargo ya tienes algo que te ha costado un año de pensar, de reflexionar, de analizar. Entonces, concebir es una parte de fabricar, de concebir, de hacer la idea, es una parte del camino muy importante, que sin ella pues no hay segunda fase, pero sin segunda fase no hay la primera no sirve para nada.
¿Y qué Entonces, porcentaje le darías de valor a la idea? ¿O qué crees? ¿Crees que es una idea, un poco comentabas que en el caso de BlaBlaCar te encontraste con tu socio, aquello fue una conversación más o menos informal, pero no fue un proceso donde tú te encerrabas en casa y digo, voy a pensar BlaBlaCar, ¿no? Es decir, te encontraste un poco con la situación, ¿no? ¿Crees que es más importante es el connecting the dots en este sentido? Y dentro la ejecución de un proyecto o esa conceptualización y esa ejecución real, la idea inicial que muchas veces pivota, ¿qué importancia le das dentro de ese contexto global? ¿Qué porcentaje le dirías que es? ¿Es un 20, 25, un 30%, un 10, un 40%? ¿Qué crees qué peso tiene? ¿Cuál es el weighting de la idea? entre el momento, o sea, sí, te diría un 100% casi. La idea, la importancia de la idea. No, Bien, no, perdona, lo digo de otra forma porque igual te entendí sí, mal. A partir del momento que tienes una idea, la idea inicial se va a cambiar sí. al 100%, casi. Bien, vas a Es pivotar seguro, ¿no? seguro que va a pivotar, salvo que te lo tengas analizado, ¿no? O sea, salvo que sea muy sencillo, ¿no? O sea, vamos a fabricar pan y pan en un tubo de plástico. Bueno, o sea, pues eso es muy, a ver, si sale bien y funciona, pues a la primera bien. Pero las cosas, por lo menos en las cuales yo me gusta desempeñar, donde me meto, es decir, me meto siempre donde no hay nadie, donde no hay pocas intersecciones, es como la imagen es mucho de el alpinismo, o sea, una montaña tiene una cresta, porque separan dos valles, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho meterme en las crestas, porque es ahí donde siempre ves mundos diferentes y tienes opciones de una cosa a otra cosa. Entonces, ahí donde esas situaciones siempre pues tienes que pivotar y cambiar de valles fácilmente, o sea, ir rápidamente a otro tipo de valles si ves que una no funciona muy bien. Pero sí, yo creo que es muy importante pivotar porque entre la idea inicial de BlaBlaCar, que cuando yo estaba hablando con Frederic y me decía, no, ¿tú te imaginas? Yo quiero diseñar un sistema para poder viajar yo sin que me cueste mucho dinero y sin coger el tren. Entonces, también eso es muy potente porque si eres útil, si es algo útil para ti, significa que podría ser útil para otra persona. Eso es de bottom line de escuelas de negocios muchas veces. Ujú. Entonces, Frederic es adictivo a esas cosas, a intentar buscar las cosas que pueden ser siempre mejorar, ¿no? Entonces, ahí yo decía, muy bien, buen check. Y después, cuando decías, ¿te imaginas si todo el mundo que va o sea, en su coche empiezan a ir juntos y por eso les cobras una comisión, podrías, o sea, porque al final van a ser millones de personas, porque hay millones de viajes en coches. Y ahí ves el mercado, ves el potencial del mercado. Dices, vale, mercado grande, check. Después dices, equipo, ¿quién está en el equipo a bordo ahora? ¿Qué es lo que han aprendido? Entonces dices, bueno, han aprendido esto, vale. Y yo estoy con ellos, voy a aprender con ellos porque si voy para enseñarles, mal. Si voy para aprender, bien, porque de cierto modo significa que hay un recogido que yo no he hecho y que ellos sí. Y entonces, si al final de la ecuación, al final sale mal, pues por lo menos me quedo con lo que he aprendido. Entonces, otro check que te motiva, ¿no? Que te proporciona en un proyecto que te gusta. Y la idea, obviamente, pues en el camino cambia. Incluso la propia idea inicial de concept de BlaBlaCar fue muy operativa, pero estábamos vendiendo plataformas digitales a ayuntamientos, a aeropuertos, a empresas para que podían organizar los viajes en coche compartido de sus empleados y de sus clientes. ¿Vale? Cuando me fui a Telefónica para venderle la plataforma y que se ponían a reír todos, porque dicen que si es todo de de verdad, o sea que casi les entró una risa floja de qué coño me estás contando, ¿no? O sea, pero para mí era tan real que eso iba a pasar y para ellos era tan irreal porque vivían en un mundo totalmente diferente, muy del duro, pues esto hace que crea contraste muy fuerte, pero la idea que teníamos en ese momento la fuimos pivotando poco a poco, también siendo un B2C,
perdón, un C2C y con una característica muy, no de viajar dentro de la ciudad todos juntos, sino que conectar ciudades. O sea que pivotó muchísimo. Qué interesante, ¿no? Es decir, eso como una idea, pues bueno, pues la importancia de tener un equipo capaz de tener esa agilidad al cambio y de pivotar la idea que va a pivotar, porque yo te diría que de todos los proyectos que hemos invertido, sí ha pivotado prácticamente en todos. Ahora, si lo recuerdo, yo diría que sí, que prácticamente no hay nadie que haga lo que hacía al principio, ¿no? Y hay algunos casos bastante bestias, ¿no? Em, ¿Pasasteis algún momento difícil en este sentido? Es decir, ¿pasasteis algún momento crítico dentro? A veces, muchas veces, pues parece que esto es muy fácil, ¿no? Esto que va subiendo constantemente y ya está, pero ¿pasasteis algún momento que dijisteis, ostras, esto realmente, la capacidad de resiliencia aquí es importante también a la hora de emprender? Sí, sí, bueno, sí, bueno, el caso de BlaBlaCar la verdad que fue mucho más fácil que cualquier otro proyecto. Fue totalmente como, bueno, obviamente difícil había que currar, o sea que había que trabajar muchísimo y la parte difícil fue más la mía, que la percepción o sea, como decir, cuando tienes apenas un sueldo para vivir, te acaba de nacer tu hija y te dan 500 euros de presupuesto para hacer crecer BlaBlaCar en España y llevas un año y no tiene 10.000 usuarios, cuando en Francia están encima del medio millón, estás ahí como, o sea, es más tu aguante emocional, tu balance diciendo, a eso me voy a dedicar más. O sea, y cuando tu familia política te dice, "Ay, anda, tío, búscate un trabajo de verdad, que eso de llenar coches, ¿no? La Entonces, política, te lo dice eso, la exacto, familia política te insiste ya, vale, vale. exacto. Esa parte emocional sí que es más duro, pero digamos, por lo que es la ejecución del proyecto, el producto, cómo iban encajando las cosas, cómo hemos pivotado, todo ha sido como muy planificado, muy ordenado, muy bien, o sea, y muy natural. O sea, con Sentio es lo mismo, o sea, con Sentio muy parecido, o sea, obviamente hay momentos un poco de tensión, cuando se tensa la caja y esas cosas, pero a partir de ahí, lo normal, muy natural. Sí, esto es interesante porque un poco de aquí pasas al mundo de la fruta con Consentio, ¿no? Y que básicamente, pues bueno, es un cambio radical. ¿Cómo va también, cómo te metes en esta historia de Consentio y qué es Consentio? Y también la idea inicial es lo que ahora estáis ejecutando, o también ha pivotado, también ha cambiado. Un poco cómo haces, no sé, cómo te metes en este mundo, ¿no? Mm. Hombre, va por lo mismo, ¿eh? Es como diría, tú tiras de tu hilo de vida personal, de experiencias, de cosas que aprendes. Como al final no paro nunca de estar en una cosa u otra, al final te queda algo, ¿no? Y hay una de cuando estuve en OnTrack, al principio de OnTrack, bueno, Íñigo quería que fuese con él como cofundador, ¿no? Y buscaba una persona a formar equipo, ¿no? Y yo en ese momento no estaba listo y dispuesto a volver a emprender por tema personal. Y entonces dije que no, pero que quería invertir y me preguntó si quisiera ir al consejo o estar en el consejo y dije que sí. Me parecía interesante. La parte B2B me parecía un capítulo en mi vida que no había hecho en digital. Entonces, bueno, pues me fui a los consejos y poco a poco, de cara a que cada vez que íbamos a los consejos, yo había gente que trabajaba en el sector de la logística y veía un poco los comportamientos, las reflexiones, los KPIs, los indicadores de rendimiento, las decisiones que se tomaban y también veía todo lo que había que construir en el B2B, que parecía alucinante. O sea, que a lo mejor hay 20 veces más tecnología para vender un zapato online que vender un, un contenedor de Apple, ¿no? O sea, y sin embargo vale el contenedor de Apple 20.000 veces más. Entonces, esto lo que quiero decir es que me permitió observar que había un terreno enorme de mejoras y donde reinaba todavía el papel y el fax. Y entonces ahí, como en mi cabeza,
me parecía increíble que había que hacer algo. Cuando vino a hablar conmigo Benoit, mi socio, vino de una forma muy extraña. Era una persona que no parecía a nadie que había visto hasta ahora. Entonces, para empezar... Comparto la opinión, Vincent. Yo tuve la misma sensación cuando conocí a Benoit, es decir, clavada la tuya. Hostia, era alguien muy diferente, muy diferente. Exacto. Entonces, como ahí es otro check que dices, mira, pues la vida me ha enseñado que si tú te metes a emprender con alguien que es como tú, pues te va a llegar a caer, te va a caer mal muy pronto después. O sea que entonces, pero sin embargo, si alguien muy diferente, pues complementáis, si complementamos las skills, ¿no? Las soft y hard skills, ¿no? Y eso permite crear pues un estímulo mutuo de te enseño cosas, tú me enseñas cosas, no estamos de acuerdo, peleamos, da igual, pero al final volvemos a complementarnos mucho. Y Benoit viene y parece un extraterrestre para mí, totalmente diferente a lo que había conocido hasta ahora, y con un bagaje de formación y una capacidad intelectual, una velocidad que flipante, entonces me pareció muy interesante. Y con él he dicho, mira, pues voy a invertir, te pongo 10.000 euros para que hagas el piloto, y él me ejecutó el piloto en 2 semanas, tenía un piloto. Y además de eso tenía un trabajo al lado, y entonces ya había recursos, había buscado los recursos, había montado, o sea, lo tenía montado. Entonces yo dije, ostras, esto ya es una señal de habilidad para ir rápido y hacer cosas que no es normal. Y lo que me venía diciendo en el fondo, la idea, o sea, esa semilla inicial es la misma que hoy, pero el camino para llegar a la visión ha sido diferente, hemos pivotado, efectivamente. Él venía a Benoit diciendo, pues tengo la receta para hacer disrupción del mundo B2B, de las transacciones comerciales que existen entre comercios B2B. Bueno, si se compra pues un contenedor de algo en un sitio, cómo podemos crear valor, una tecnología que permita crear valor para aportar, para hacerse la disrupción al mundo B2B, ¿no? Transacciones nacionales o internacionales. Y ahí vi que había muchas carencias y después vimos que evidentemente España tenía una capacidad y una producción de fruta y verdura, analizando todos los verticales, que no tenían otros países de Europa. Entonces dijimos, pues esto vamos a analizarlo más en detalle y empezamos a mirar un mercado totalmente atomizado, todo el mundo haciendo lo que le daba las ganas, muy poco estándar, cada uno tiene un ERP de su primo y de su vecino y no sé quién, la madre que le parió, y entonces al final no hay leyes, no hay ordenación, todo está caótico, todo funciona gracias a pues, el milagro de la naturaleza humana, ¿no? Pero si no hay tecnología que racionaliza los procesos, con lo cual, como dije, tiramos por ahí y nos hemos metido en el mundo de la fruta. Interesantísimo. Bueno, aquí, para comentarlo en la clase, es decir, pensad que claro, OnTrack es de los mejores proyectos logísticos B2B que hay en España. No sé cuánto dinero ha levantado OnTrack. Es decir, ahora 50 millones mínimo, 30 millones. No, Sí, más 50, más de 50. Más de 50 millones. Es decir, es un proyecto alucinante en lo que sería la logística B2B. Y claro, y luego, pues bueno, pues Consentio también la evolución en este sentido de meteros en el vertical de la fruta, pues quizá costó un poco la atracción, ¿no? Pero a la que encontrasteis la palanca, eso cuesta, ¿no? A veces dices, tengo la idea, tengo el producto, tengo el equipo, tengo el tal, pero la espurna que te hace llevar a la atracción y a la métrica no es tan evidente, ¿no? Entonces, ¿cómo describirías este proceso que vivisteis en Consentio y un poco esa atracción? Que claro, la atracción va muy ligada a buscar capital, ¿no? Y los fondos siempre te dicen, oye, ¿cuál es la métrica, no? Entonces, como este chicken and egg, ¿cómo lo iteras, no? Sí, pero todo depende cómo quieres analizar la atracción, porque en el caso de OnTrack, la atracción está vinculada a un camionero que se va a recoger una carga y la lleva a otro sitio, ¿vale? O sea, y entonces le facturas a la empresa y tú le pagas al camionero.
Entonces, intermedias la transacción. Entonces, esto lo podían hacer, lo han podido hacer a los 4 meses de empezar, porque lo hacían todo a mano, con teléfono y con WhatsApp. Entonces, no necesitaban desarrollar nada y, o sea, no tienen que esperar que el producto esté desarrollado para hacerlo. El procedimiento operativo, incluso comercial, todo el mundo lo entendía, no había disrupción. De hecho, apenas hay disrupción en ese aspecto. Entonces, claro, empiezan a facturar y a 4 meses, a un año, pues ya empieza a facturar mucho más porque tienen más camioneros y más clientes, pero en el fondo es una empresa logística con base digital, poco más, y tiene algo de tecnología que se ha añadido en el camino para optimizar las operaciones. Y claro, eso aporta la eficiencia que no tienen las otras empresas, con lo cual compite con las otras empresas del sector. Bien, y son capaces de levantar capital, pero capital no bien lo necesitan y ahí entras en otras dimensiones que son dimensiones financieras. Puedes tener una idea muy buena, pero si del punto de vista financiero eso te obliga a aguantar la factura de tu cliente en 90 días y pagar tu camionero a la semana o a 15 días, pues necesitas, cuanto más creces, más clientes tienes, más caja necesitas para financiar el pago, el cobro. Y eso son negocios que se llama como igual que Globo, igual que muchos de estos, que son con Globo, son negocios de cash negative business. Entonces, tienes que financiar a base de rondas importantes un crecimiento. En Consentio no queríamos hacer eso, porque al final corres detrás de la pelota y cuanto más se te hace la pelota grande, más estás a riesgo en el fondo. Cuanto más tienes éxito, más vulnerable eres. Y queríamos hacer un proyecto que fuera a base tecnológica. Es decir, pues yo si mañana desenchufo, o sea, si mañana pues tengo un problema por lo que sea y necesito quitar toda la parte comercial, pues quito la parte comercial, pero el software sigue y la empresa puede seguir avanzando con una velocidad menor, pero sigue funcionando. ¿Por qué? Porque en el fondo mi valor, mi asset es tecnología. Y es una tecnología, y creo y pienso en eso, que me gustan mucho las tecnologías inclusivas. Es decir, que es como la energía nuclear, en cierto modo, lo que transformas en energía, pues lo vuelves a recuperar transformando a base de los productos derivados. Entonces, ahí, ¿qué quiere decir con esto? Que todos los clientes o todos los usuarios que entran en Consentio terminan creando un valor, conectando con más usuarios que vuelven a entrar en Consentio. Entonces, de cierto modo, pues debería ser una máquina que funciona sola, pero todavía no lo es. Entonces, necesita que, pues como una bomba de agua, necesita pues que le das un poco de arranque y ese poco arranque, pues tienes que tener los nervios muy buenos y unos buenos inversores que te aguantan las métricas que flat al principio. Y cuando empiezas a arrancar, empiezas a funcionar, ya para nosotros es un alivio, pero no es una sorpresa, porque sabíamos que íbamos a funcionar. Pero es una sorpresa por la gente que piensa de una forma diferente a cómo son los negocios. O sea, tú montas un McDonald's y empiezas a facturar y en 7 años el McDonald's casi es tuyo y la profitabilidad es tuya. Te viene el COVID y te lo comes con patatas, pero quiero decir que es una forma de pensar, donde puede ser un buen negocio. Mi forma de pensar es que un negocio digital potente tiene que tener su fase de incepción, en su fase de arranque de network effect, para que después empiece a pegar la subida. Y eso como los de LinkedIn, son negocios al principio, o sea, el de Facebook incluso, te diría, pues el de Facebook no tenía la gente, o sea, fueron de campus a campus, o sea, fue un crecimiento bastante lento en comparación con lo que ahora está creciendo. Entonces, todo eso hay que, en mi opinión, y bueno, después quizás es debatir de otra cosa, pero es tener, estar seguro que
hay que aguantar. O sea, como decía, eso me viene muy bien la experiencia previa de BlaBlaCar, porque cuando pasas 4 años remondo y remondo y remondo y que ves que esa curva es flat y flat, incluso pues eso, incluso que Calleres diga, no, hay que desconectar de España porque no va a funcionar, y que dijimos, no, no, no va a funcionar, es normal, es el proceso normal de madurez, ¿no? Y seguimos, y hemos seguido y claro, a los 4 años ya empieza a hacer una historia que no funciona. Fantástico. Oye, pues ya abrimos preguntas a... Preguntad bien hoy, que tenemos aquí un invitado muy bestia, ¿eh? Y Gracias. hemos de quedar bien, ¿eh? Hemos de quedar bien, ¿eh? Va, cámaras on y a preguntar. Venga, a ver. Primera pregunta. ¿Quién se anima? A ver, yo tengo pregunta. Venga, Jorge. Un Esta poco, vez, mucho de los invitados han hablado de este pivotaje de la marca, de los cambios. Ujú. ¿Cuándo, cuándo ven que hay que hacer ese pivotaje? ¿Cuándo dejas de creer en tu idea principal y haces este cambio? uf, Esta es buena, ¿cuándo? esta es buena, esta es buena. O sea, la cuestión es cuando no. No, no. No, o sea, es decir, si, o sea, digamos que hay una lectura que es importante, es cuando te metes un camino, es, ¿cómo decir? Si vas a cazar, no puedes ir a pescar, o sea, son las mismas herramientas y no es el mismo learning, no es el mismo conocimiento, con lo cual es importante tener una idea inicial, un plan de ejecución inicial con unas asunciones. Por ejemplo, nosotros dijimos, en Consentio dijimos, supermercados nunca, ahora porque no nos van a hacer caso, no van a tirar, o sea, nos van a, entonces fuera. Después dijimos, no vamos a hacer adquisición de clientes en online porque no tenemos el producto bueno y que no vas. Entonces, tú te metes a asunciones y empiezas a limitar tu campo de actuación. Sobre tu campo de actuación empiezas a buscas oro en el fondo, entonces, como se dice en los ingleses, ¿no? Gems, ¿no? Tú buscas ahí, si encuentro en ese rincón, ahí sí encuentro un tesoro y resulta que te cuesta. O sea, y te empiezas a darte cuenta que tus asunciones o son malas o son demasiado restrictivas. Entonces empiezas a abrir una más, una nueva. Entonces de las 4 o 5 que tenías, empiezas a abrir una y a veces, bueno, vamos a investigar por ese terreno que parece que ahí ya hay mucho más riqueza. Y ahí vas aprendiendo algo más. Y ves que pues me parece que hay una densidad de oro mucho más interesante aquí. Seguro que tenemos ¿cómo decía? Que hacer un agujero más profundo. Entonces ya vas cambiando tu percepción y tu herramienta para ir más profundo porque en esa zona piensas que empieza a funcionar. Pero te tapas otra vez con el granito y que no sacas nada. Entonces ya levantas la cabeza y dices, ¿ahora a dónde voy? Y en el fondo es un proceso iterativo, ¿vale? Un proceso iterativo donde no tienes, ni, como se dice, ni fucking ideas, ¿no? O sea, tú te metes a decir, pues con esa asunción, como dice, con la premisa es de decir que, bueno, estás aquí para aprender, pues vas viendo clientes diferentes, gente diferentes, vas agregando conocimiento y con sus asunciones, pues marcas tu idea de producto y haces un primer producto. Después ves que a otro, con esto más y no sé qué, que el cliente dice que le falta el producto, pues podríamos tirar hacia ahí. Y entonces ya iterando, 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 aprendiendo, iterando, aprendiendo. Esto lo usan, esto no lo usan, esto porque... O sea, y una cosa que en digital hemos hecho mucho en ese proyecto de Consentio ha sido user testing. Desde el cartón, ¿sabes? Casi desde la PowerPoint, y ahí si le das a esto, ¿qué ves? No sé, hasta desde aquí a hoy, que tenemos ya... Entonces, el user testing es muy interesante y te ayuda mucho
a confirmar tus elecciones, a confirmar tus apuestas y te ahorras un montón de ejecución porque no necesitas desarrollar algo si el cliente que lo vea en maqueta por primera vez no lo entiende. Entonces te obliga a pensar mucho y eso afina el producto y el producto también te marca el camino. Claro, Muy bien, muy claro. bien. Venga, ¿qué más tenemos? ¿Qué? Fran, te has puesto a mute. Esto quiere decir que disparas, ¿no? Sí, Vamos. tengo curiosidad porque ustedes, o sea, dijiste que apostaron por un crecimiento más bien orgánico, evitar el riesgo de crecer rápidamente y en el fondo no tener el control de eso, y que hay cierto tipo de inversores que tienen características asociadas a crecimiento más orgánico. Entonces, mi pregunta es, ¿cuáles son las características de estos inversores y cómo los encontraron? O sea, bueno, hay inversores como hay colores, ¿no? Y no saben mucho, hay algunos que tienen un poco de idea de lo que buscan y lo que quieren encontrar y otros que no tienen ni puta idea. Lo siento, es que a veces soy un poco radical, pero... Y no quiero no voy a poner ni apellido ni nombre porque va a ser, o sea, no es el plan, pero nos, ¿cómo decir? Tenéis que tener, cuando aprendes, tienes que tener como fe en tu propia idea y obviamente pues hay un grado de cosas que no controlas, no pasa nada, es normal. Un grado de incertidumbre sobre el futuro, pues nadie tiene la bola de cristal, ni un fondo tampoco. Y los tres, el que realmente está, hay dos diferencias, que está con las palomitas y la come todos los días viendo cómo te desenvuelves y hacerlo. Entonces, poniendo todas solo lo que son ¿cómo decir? Los parámetros de decisión de un fondo de inversión, pues uno te va a argumentar que el tráfico orgánico lo es todo, y otro te va a decir que el churn lo es todo, y otro te va a decir que cada uno se va a mover con su filtro, ¿vale? Y en el fondo es como al final, cuando tú tienes que salir a cenar, miras los restaurantes y miras, cada uno va a elegir si la foto es bonita, si hay muchas opiniones y bueno, entonces eso hace que, que no hay una regla, ¿vale? No hay una regla, hay muchas veces más que una regla, hay una afinidad. Si tiene que encontrar, yo lo que busco siempre es con un inversor que me ayuda, un inversor que me da lecciones. O sea, yo cada vez le digo, mira, do it yourself, ¿no? O sea, coge tú el boli y empiezas a trabajar. Ya veremos si tienes tantas ideas buenas. O sea, yo quiero decir que ideas sobre, como decía, ideas sobre el papel, hay muchos, pero es que en el momento de la verdad y currar y hacerlo, pues es otro rollo, es otro escenario. Con lo cual, los que me ayudan de verdad, los que quiero elegir como partner y como que me tienen que acompañar, no al revés. No es porque yo necesito tu dinero que me tengo que prostituir a tu forma de ver el futuro, porque soy yo el que va a trabajar. No, al revés. Ya tenemos un proyecto, tenemos un equipo, tenemos una visión, podemos tener éxito o no. Ahora vamos con el camino de la vida y podemos que tener un factor suerte o no, pero los que te acompañan y que arriban el hombro y que te ayudan a presentarte inversores, a presentarte clientes, en revisarte el deck, a mejorar el deck que puedas tener, en analizar tus métricas y componerte, pues eso, una forma de sacar las métricas de otra forma. Todo esto, o sea, al final, son los que realmente cuentan para tu proyecto, para ti, para vosotros. No tanto los que tengan que cuando se cruza la estrella, no sé qué, con la puesta del sol, y ahí ya es el momento de invertir. Eso no me ayuda en nada. Y no os debería fiar. Igual imagino que el proceso de negociación a veces no es tan largo como para llegar a conocer realmente cómo es la persona. O sea, quizás en poco tiempo tienes que decidir si tiene estas cualidades que estás diciendo, de que va a ser más bien una ayuda, una compañía, un codo a codo, más que un director.
Interesante esto, Vincent, porque claro, tú tienes el papel de inversor, tienes el papel de emprendedor, aparte tú eres un muy buen fundraiser, tú sabes levantar muy bien dinero y crear la expectativa. Hostias, ¿cómo respondes a esto? Esto es interesante, esta pregunta. Um, ¿Cómo decir? Para mí es como te diría, o sea, te voy a contestar, pero como yo lo pienso. Es decir, cuando tú eliges tu pareja, vas a hacer una hoja Excel. No, Cuando vas a elegir tu pareja, no haces una hoja Excel. no. Cuando te vas a casar, no haces el PNL para saber cómo, o sea, porque ojalá que menos mal que no lo hagamos, porque si no, no haríamos nunca nada, ¿no? Pero entonces, ¿en qué te basas cuando haces? Porque el grado de compromiso es tan fuerte como una pareja con quien te vas a casar y tener hijos. Es tan fuerte, pero a nivel profesional, con lo cual tú puedes hacer obviamente unas cosas racionales, las tienes que hacer porque son obligatorias, pero la otra parte es puro feeling, es puro, me siento bien con esa persona, lo veo que va a funcionar, me está ayudando, está demostrando, os piden, muchas veces los fondos os piden due diligence, pero ¿por qué no? Pero nunca nadie se atreve a pedirles a ellos un due diligence. Yo lo hago. Yo les digo, ¿qué coño has hecho antes? Enséñame un fondo con una empresa donde has invertido y que pueden hablar bien de ti o que a lo mejor se pasa a regular. Quiero saber, te quiero conocer. Y eso les ponen a los inversores. Que No sé cómo lo superamos esto nosotros, de esta due diligence, ¿eh? Es decir, fue un milagro esto, ¿eh? No sé cómo lo superamos, ¿eh? Bien, bien. Pero No, es lo está que bien, pasa, está bien. pero es que no pasa entre nosotros, o sea, entre tú Sí, y Jordi, pues sí, sí. poco ha sido de, oye, o sea, con el boli en la mano, cómo vamos a dibujar esto, cómo vamos a trabajar, con quién podría conectarme y tal, y al final ha sido así, y ha sido sobre la marcha, y gente que te ayudan, cuando estás en el momento duro, el momento sensible, Sí. el momento importante, es lo que lo que cuenta. Muy bien, No sí, sé si he señor. contestado. Totalmente. Sí, sí. Muy buena la respuesta. ¿Qué, Corradino? ¿Esto es la mano, el dedo levantado? Sí. Vamos. Vale, ¿en qué momento del proyecto Consentio se te ocurre a ti integrar la tecnología blockchain para poder vincular lo que son estas transacciones B2B y poder optimizar todos los procesos relativos con las transacciones entre tus clientes? Primero se nos ocurre como para, o sea, nos ocurre al principio y venía de cajón venía como de cajón con Benoit y con su idea y el piloto que quiere montar. Entonces, ya estaba hecho, o sea, que lo teníamos ya, o sea, que decir que tenía ya sabía cómo integrarlo, cómo hacerlo y el piloto ha sido nada más que formalizarlo con UI. Y, y entonces a mí no me pareció mala idea, pero estaba siempre o sea, siempre pensaba que para comunicar, volvemos a este punto, o sea, tecnología, blockchain, de puta madre todo, está cojonudo, lo vemos como muy futuro, pero explícale a un productor qué es blockchain y cómo va a cambiar su vida. Obvio. Obvio, pero o sea, te lo pregunto también a nivel interno, o sea, si ese engranaje que tú estás buscando en función de tener más información, en función de tener cada vez más personas a las cuales conectar, o sea, ¿crees tú que ese puede ser el éxito de este proyecto Consentio? Yo no creo que el éxito de un proyecto como Concentrado en concreto no es tecnológico. Yo creo que no es tecnológico. De hecho, me gustaría que no sea tecnológico. Creo que la tecnología hay de sobra por todos sitios. El proyecto como concepto es unir fuerzas, unir gente, es construir una comunidad, es construir relaciones digitales a base de eficiencia sobre cosas que son tecnología, sí, pero no tecnología tan puntera o deep tech o cosas que son, o sea, no necesita, la humanidad necesita en ese aspecto, en ese sector, necesita saltar o sea, digamos, se necesita, tanta necesidad de ir del primer piso del suelo al tercer piso, que no hace falta aprender de 6 pisos más. O sea, por eso yo creo que necesitamos ir poco a poco y hay de tecnología de sobra que no usamos. O sea, firma digital no se usa mucho. O sea,
la UX aplicado al mundo agrícola o al mundo de la fruta y verdura no se usa mucho. Todavía estamos en el mundo del fax. Y pasar del fax al blockchain yo creo que es demasiado. Entonces, si no hay un argumento comercial de comunicación real que va a proporcionar muchísimo cambio, no me atrevo a meter una tecnología que no es necesaria. Ni para levantar fondos. No, claro, y te entiendo desde ese punto de vista que al cliente hay que mostrárselo de la forma más sencilla. O sea, yo me refiero a nivel interno, al nivel interno, sí, oye, con esta tecnología tú vas a poder lograr ese tipo de conexiones, ese tipo de red que tú estás buscando, porque entre más gente tengas, por supuesto, más información, y entre más encriptada esté la información, más te va a permitir a ti poder conectar entre la gente como proveedor del servicio. Sí, sí, sí. Sí, totalmente. Pues, te digo, mira, o sea, no tienen ni siquiera, o sea, como decía que o sea, vosotros tenéis nivel educativo y entendéis, habéis pasado por muchísimas cosas sofisticadas. En la agricultura, por ejemplo, pasan por muchísimas cosas sofisticadas que nosotros no sabemos. O sea, no sabríamos nosotros plantar una mierda, vamos, o dos o tres cosas, pero ellos lo que aplican, la genética, el de riego, o sea, todo lo que es el abono, todas esas partes, hay muchísima sofisticación y, claro, su mundo, conectarlo al digital no fue necesario hasta ahora. Justamente lo que intentamos hacer, es decir, si lo conectas a lo digital, vas a poder hacer tu trabajo muchísimo mejor. O sea, y va a ser muchísimo mejor para él y como para todos los consumidores finales. O sea, todas esas cosas es más de comunicación sobre tecnologías ya existentes. Creo que se puede permitir. Pero bueno, el punto es bueno. Vale. Muy Sí, bien. es que estoy Muy checando bien. aquí tu página web y viendo las intenciones de hacer como una red social para este tipo de comercialización, y me llama muchísimo la atención. Claro, lo es. Vincent Corradino trabaja en Factorial. Nosotros sí, trabajamos en No- Factorial. ¿Sois clientes de Factorial? Sí. Ah, Sí, sí. mira. Hombre, pues aquí tienes que fidelizar, Corradino, al cliente bien, ¿eh? Muy bien, muy bien. Sí, Sí, sí. de hecho estuve en un webinar, o sea, montado Con por Bernat. INNIC, con Bernard. Sí, él me lo comentó ahora, que pasó aquí atrás, Sí, atrás mío, y dice, epa, yo ese lo conozco. sí, es verdad. Hicisteis un podcast. Hicimos un podcast, eso es. Con Bernat que están súper. Mira, este fin de semana he visto 3 de 2 de INNIC. Fantástico el podcast de INNIC. Buenísimo. Realmente muy bueno. ¿Eh? Y sí, bueno, y Bernat lo tendremos en este curso también. O sea que imagínate. Va, más preguntas. ¿Estáis tímidos hoy? ¿Que os impresiona Vincent? Hombre, yo lo entiendo que os impresione. Que va. Pero bueno, tampoco. Va, Guido, aquí, ahora, vamos. Bien. Básicamente lo que te consultaría son una serie de consejos. Quizá nosotros estamos en una edad donde terminamos estudios secundarios y un máster, y estamos quizás, algunos lo sentimos, personalmente yo, como una época de quiebre, en donde podríamos empezar a soltarnos con algún emprendimiento personal y proyecto personal. Pero por otro lado también nos ata la seguridad de tener un trabajo y de tener una continuidad y una proyección, por así decirlo, dentro de una empresa en relación de dependencia. ¿Qué consejos, tanto desde, no sé, una cobertura económica o desde con quién contactarse, podrías brindarnos, más allá de tener una buena idea, digamos? Supongamos que alguien tiene una buena idea, ¿qué consejos, o una idea que a uno lo seduce o lo piensa prometedora, qué consejos, 3, 4 tips que piensa que son importantes que deberíamos tener en cuenta para poder lanzarnos en algún emprendimiento personal y empezar a soltar un poquito un trabajo en relación de dependencia? Espera, que yo apunto el minuto que está pasando esto, porque aquí haremos una cápsula de esto. ¿Eh? Haremos una cápsula. Vamos a publicar esta respuesta, que esto vale oro, vale oro. Bueno, o sea, el par de consejos son muy personales porque yo, como os decía, me decidí realmente a lanzarme al vacío en el momento más delicado de mi vida, cuando nació mi hija.
Entonces, cuando tenía que proporcionar seguridad y proyección profesional con estar seguro de llenar la nevera, pues justamente me voy a la dirección opuesta. Entonces, no lo recomiendo a nadie de hacer un cambio tan bestia y lo hice y ahora ya obviamente pues me ha salido súper bien. Igual que cuando aposté en bolsa, ¿no? O sea, es la primera apuesta del inocente. Sin embargo, quizás no lo hice porque ni fue un loco ni fue pues eso, ni mucho menos yo que porque lo tenía mucho más madurado. Es decir, que la reflexión, como habéis podido ver, pues no ha sido de un día a otro. Quito el trabajo, me voy porque tengo una idea y la ejecuto. Me vienen un montón de personas de corporate que vienen y que, ay, tú lo que estás haciendo es cojonudo, me estoy aburriendo, me busco un futuro, me quiero cambiar, quiero emprender, quiero estar con vosotros. Y os digo que no, o sea, les digo que no. O sea, no digo que no quiero que vengan a trabajar conmigo, digo que no te sueltes de tu seguridad sin que hayamos pasado por una fase intermedia donde vamos a realmente ver lo que es esto. Porque ahora ya no tengo miedo de la situación en la cual estoy, porque estoy acostumbradísimo. Pero es verdad que he pasado por una fase de adaptación, de costumbre, de vivir con el qué será el mañana, vivir más el presente y esto es muy difícil desprogramarnos de cómo estamos educados, de cómo tenemos que trabajar la seguridad. Y hay un emprendedor que aprecio, de hecho acabo de volver a invertir en su empresa, y él decía en una conferencia eso, decía, nuestros abuelos hace 100 años, lo tenían, o sea, cuando les decían, te tienes que ir a la guerra o cultivar el campo o a lo mejor no comer, pues es lo que tenía, no había más elecciones. Entonces, nosotros podemos estar en nuestra casa haciendo nuestro desarrollo, haciendo nuestras empresas, montando nuestro negocio, tener un mínimo vital sin que nuestra vida peligra. Tenemos tanta opción y tanta oportunidades de nosotros y con esa situación de COVID, pues, y que el mundo es tan frágil en el fondo, pues yo creo que aprovecharía, si tenéis vosotros ganas de hacerlo y en ese momento una idea clara, madurarla un poco más, todo lo que podáis y después lanzaos porque os va a servir siempre. Yo fui un cagao, tardé muchísimos años antes de tirarme a la piscina, pero justo yo creo que podría haberlo hecho 5 o 10 años antes. Y todos esos 10 años antes me hubiera hecho a mí, pues a lo mejor más resistente, mejor emprendedor, mejor persona quizás. Y eso nunca es un camino perdido, por mucho que la falsa seguridad que nos proporciona un sueldo, no te piensas que estás protegido. Estás protegido del desconocimiento. Perdona, estás protegido del conocimiento, porque en el fondo te vacunas contra ti mismo de por ahí que no conozco lo que es, pues no me arriesgo a ir al desconocido y eso te previene de crecer, te impide crecer y te impide evolucionar. Por lo cual, consejos, no lo sé si he podido dar un consejo aquí realmente formal, pero o sea, yo si tuviera 23 años ahora o 20, como cuando volví de Estados Unidos, en lugar de irme a trabajar para una empresa, como me decía mi padre, ¡pum!, me metería a emprender. Pues ala, ya lo sabéis, emprender. ¿Eh? Pero ¿Quién bueno, más se anima? eso es Didi. personal, ¿eh? Eso es personal, totalmente, totalmente. Pero bueno, está bien intentarlo. ¿Qué más tenemos por aquí? Estáis tímidos hoy, ¿eh? Va, Máximo, que tú siempre preguntas. Flipando con la idea de Consentio. Estaba formulando bien la pregunta, pero lo hago. Mi pregunta es la siguiente. Yo tengo una, a ver. Ahora te damos primero Máximo y luego tú, Toño. Yo vengo de Argentina y en Argentina no había una aplicación tal como BlaBlaCar y en un momento quiso haber y no funcionó. Y cuando vine acá a España la utilicé en más de una ocasión y me resultó súper útil y tampoco le encontré competencia tan directa. Entonces lo que yo me preguntaba es, ¿cómo hicieron, o sea, o qué tienen de particular
O sea, ¿cuál fue su propuesta de valor que logró ser como es y llegar a abarcar lo que, bueno, creo por lo que estuve viendo bastante de Europa y no tener una competencia tan fuerte, sino que medio que tener ustedes el poder del mercado y además, por otro lado, que también lo viví en Argentina cuando llegó Uber, que hubo una competencia con los taxistas y demás, porque BlaBlaCar también toma parte del mercado de lo que son los buses y, o sea, toda esa competencia con ese tipo de gente, ¿cómo se manejó? ¿Cómo se posicionaron? ¿Cuál fue su mayor estrategia? Sí, bueno, fue muy progresivo, lo que realmente de lo que no lo digo por chauvinismo, ni porque soy francés o medio francés ya, pero sí que una cosa que trabajamos muchísimo, muchísimo, muchísimo y va a ser el trabajo de iteraciones, contactos con los clientes, ha sido simplificar al máximo la aplicación y proporcionar y brindar dentro de la aplicación lo que más se necesita en BlaBlaCar, que es proporcionar confianza, ¿vale? O sea, como en Argentina, en otros países, bueno, igual en España, muchos países hay gente que son más atrevidos para subirse el coche de un desconocido, pero la, la mayoría piensan demasiado, o sea, ese es un serial killer, eso me va a pasar algo, no conoce bien, pues hay mucho de ese miedo, ¿no? Entonces intenta a través de la tecnología proporcionar toda la confianza posible de una forma muy, muy, muy sencilla y eso creo que es lo que busca fue la receta, el secreto de BlaBlaCar. Y después, cuando empiezas a tener éxito y que ya se te va un poco de las manos el crecimiento, porque ya la gente lo usa y lo usa mucho y muchas veces, pues ya te empiezas a hacer amigos con los autobuses. Y claro, el gremio o sea, cómo está planteado el tejido de autobuses en España, que data de la época del franquismo, en el fondo, porque no ha evolucionado mucho de su forma de atribuir las líneas de autobuses, pues tenía un problema de flexibilidad dedicado a su forma de negocio, a cómo estaba planteado. Y claro, o sea, empezamos a dar por los tobillos y luego dar por la rodilla, porque cada vez más personas vienen a BlaBlaCar porque se sienten más cómodos con esto que con los autobuses. Y eso, bueno, termina siendo un pleito, termina siendo pues, es una guerra de medios y de presiones y la ganamos. Vale, gracias. Pero la receta, otra vez más aquí, es iterar, 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 iterar. Nunca da por satisfecho lo que tienes. Nunca, o sea, tanto el producto como la comunicación del producto. O sea, en mi batalla contra los autobuses, en mi batalla contra Uber, porque al final me tuve que pelear contra ellos sin que sea porque no tenemos intereses conflictivos, pero sí que ellos venían con una forma y un espectro de comunicación que tenía que pelear contra ellos. Entonces, todos los días había que intimar conversaciones con medios de comunicación y explicar de una forma muy precisa y cada palabra era muy importante y eso pues es practicar, 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 practicar. Equivocarte, por supuesto, en el camino, pero no hay secreto, es ensayar, ensayar, ensayar. Practicidad, practicidad, trinchera, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por aquí? Yo tengo Los Danis están callados. Toño pregunta, pero los Danis hoy están callados, ¿no? Los dos Danis. No dicen nada. O a uno ni lo vemos. Está escondido. Hosti, tú. tan tímidos. Venga, va, Toño, dispara, Toño. Dispara porque si no, esta Y gente... bueno, con todo este tema del COVID y la crisis, y obviamente pues que el tránsito entre una ciudad y otra se reduce, yo creo que a más del 90%, ¿cómo les afectó y de qué forma va a cambiar el negocio o lo van a seguir manteniendo igual a raíz de toda esta crisis? Ah, Modificar.
Yo creo que no, bueno, pues que es como se va, no, se reactivará, en mi opinión. O sea, los cimientos de la comunidad de BlaBlaCar es súper, súper fuerte. Se ha construido una marca, ya tienen negocio también diversificado con los autobuses, también tienen otra aplicación acaban de levantar, que acaban de crear de ayuda mutua entre vecinos y que ha sido un éxito, ¿no? Muy potente. Yo creo que los cimientos de la comunidad están ahí. Los perfiles de BlaBlaCar siguen siendo válidos. Es como si te digo, ¿tú crees que Booking no va a funcionar después de la crisis? Pues yo creo que seguirá igual de funcionando. Tardará en volver a su ritmo de antes, porque va vinculado a la actividad de los hoteles, pero los hoteles ya no pueden vender sin Booking. Pues yo creo que, o sea, me puedo equivocar y ojalá no me equivoque en ese caso, pero yo creo que volverá a salir y quizás la gente preferiría estar, o sea, no sé, va a ser quizás más fácil testear que 3 personas tengan COVID o no en un coche que 200 en un avión. O sea, no, o 200 personas en un tren o operativa. Eso de forma temporal, pero yo creo que la gente, o sea, es impepinable que la gente tenga que moverse más. O sea, tenga que moverse como antes o más similar. Ok, Muy bien. gracias. Otra. Y bueno, no se les ocurrió como otra forma de operar, no sé, una forma de innovar la operación a raíz. Pues que no hay mucho que hacer, entonces tenemos, Sí. o sea, no tenemos ningún coche en propiedad, tampoco los autobuses. Entonces, bueno, si por decreto no se puede viajar, no se puede usar entre provincias o entre capitales o entre países, pues estamos un poco manos atadas. Como te decía, pues una forma de animar y captivar la esencia de la comunidad, pues esa aplicación que se llama BlaBlaHelp, que permite pues federar un poco la ayuda entre vecinos en una misma localidad. Eso es un ensayo, pero es un ensayo bastante positivo porque pues surfea sobre el cimiento de la comunidad como tal. O sea, que yo creo que esas cosas fue una buena iniciativa. ¿Sí? Muy bien. Sí, señor. Sí, señor. ¿Qué más tenemos por ahí? Jorge, ¿que te animas o qué? A ver. Yo también hago una luego, va, que llevo callado aquí un rato. Bueno, Hombre, callado e invisible, las dos cosas. Yo también tengo una última. un poco Venga. cómo es la línea de vida de un emprendedor, inversor. O sea, llegas a consolidar ahorita 2 empresas buenas, que viene un siguiente paso, sigues consolidando las empresas o estás interesado en seguir expandiéndote otras empresas, otros emprendimientos, inversiones. Bueno, ahora mismo tengo, pues eso, con Consentio te diría que mi 200% de energía vital y hago cada vez menos inversiones porque no me da tiempo. O sea, me gustan las inversiones, me gusta estar, o sea, lo que me gusta de la inversión es aprender, estar en contacto con el emprendedor y acompañarle, ¿no? Para que que podamos o sea, que pueda aprender de mi experiencia y yo pues aprender de su sector, de lo que está haciendo. Entonces es una simbiosis que me gusta desarrollar. O sea, no me gusta, no es apostar sobre un caballo, ¿sabes? Como, bueno, este va a salir y tal, y creo que, o sea, no me gusta implicarme, con lo cual inversión de momento nada o muy poco, y la otra es desarrollo, o sea, emprendimiento a tope y sacarlo adelante como sea. Muy bien. Dios. Va, las dos últimas que tenemos. Dani y Corradino quieres repetir, ¿no? Y yo también tengo. Y ahora te Sí, has se animado puede. tú también. Ahora te has animado tú. Venga, tres Espera, últimas, a va. ver si me va la cámara, que no tengo muy buena conexión. Vale. Bueno, A ver, mira. sí, una cosilla. Yo te quería preguntar,
Ya que BlaBlaCar tiene bastante clientela y tiene como una posición bastante consolidada, ¿nos habéis planteado hacer también trayectos urbanos? Sí, y lo hacemos. ¿Lo hacéis? Sí, hay una Ah, cosa que vale. se llama BlaBlaLines. Se inició hace 3 años, tiene más de 3 millones de usuarios y es para trayectos, está habilitado en Francia, creo, únicamente, y permite eso, buscar conductor o pasajero para un trayecto dentro de la ciudad. O sea, eso es hace un poco la alternativa a Uber o los sistemas de pago, pues como un sistema de ayuda entre conductores y pasajeros. Eso sí que lo hacemos. Pero en España de momento no. No, no, o sea, sí, o sea, puede ser que sí, ahora mismo nada. Vale. Pero sí que, bueno, no te sabré decir si está activo o no. O sea, eso no estoy al día a día. Vale, es que no lo conocía, ¿no? Por eso te decía. Sí, busca BlaBlaLines, Lins, sí, y ahí encontrarás documentos y cosas. Muy bien, yo tampoco lo conocía. Muy bien, muy bien. Mira, ya conocemos más cosas. Va, Teodoro, ¿qué más? Vale, en el primer invitado que tuvimos, el de Acoustic nos dijo que él abandonó como una parte del proyecto, aunque haya sido muy bueno para él, le estaba dando ganancias, pero que se alejaba mucho de su proyecto o la visión que tenía para ese emprendimiento. ¿En alguno de sus proyectos ha vivido esa misma situación? Que aunque le esté siendo útil, sepa, o sea, elimine ese proyecto porque se aleja mucho de la idea. Por ejemplo, en BlaBlaCar teníamos una cosa para campus y otra cosa para festivales. Era una herramienta de comunicación porque fabricábamos las páginas web para que las personas puedan ir al festival Benicassim o lo que sea, ¿sabes? Para que haya un poco de movimiento sobre todo tipo de eventos y también para ir o volver del campus. Y era una herramienta fantástica porque daba una oportunidad de comunicación buena y podemos entrar en muchos sitios y así nos tuiteaban y tal, había muchísimo. Pero después miramos las estadísticas y cuando vimos que esas dos iniciativas ocupaban el 80% de nuestro tiempo y nos daban el 5% de nuestro tráfico, dijimos que lo teníamos que cortar. Me costó mucho asimilarlo porque había puesto mucha energía en ello, pero una energía en el fondo muy mal empleada. Y entonces, bueno, a veces tienes que renunciar a cosas que te pueden gustar porque le das un apego personal, pero es que ahí, antes de tomar una decisión, mejor basarte en los datos, que ellos no mienten, tus emociones pueden que sí. Vale, pero en ese caso, por lo menos, que dice que, ok, ocupó un 80%, pero nada más representaba un 5%, pero le está dando mucho feedback. Ese feedback no ayuda para que se equipare un poco ¿cómo decirlo? La balanza para mantener ese proyecto. O sea, porque es un medio ya de captar a las personas, al cliente. Sí, era buena idea, pero había que desenvolver tanta energía en ello que no compensaba el resultado. Y a primera vista, pues los números no mentían. O sea, los números te decían exactamente qué estaba pasando en esas páginas. Obviamente, una buena excusa de comunicar siempre es buena como para... Yo te digo, por ejemplo, un ejemplo. La primera nota de prensa que hice para comunicar sobre Dakar, tardé 2 semanas en escribirla. Que no soy de letras, soy ingeniero, o sea, no os equivocáis. Entonces, 2 semanas para escribir una nota de prensa. Y la escribí como parecía un poema, vamos, está tan refinado y todo, ¿no? Pero cuando la saqué, pensaba que toda España me iba a leer en el periódico y todo eso. O sea, 35 altas tuve ese día.
Para 35 altas. Entonces dice, 2 semanas para 35 altas. O sea, no había más, o sea, no tenía más experiencia, pero en Francia cada vez que sacaban una nota de prensa, tenían 20.000, 30.000 altas. ¿Vale? O sea, entonces, te sientes como una mierda y sin embargo le has metido todo el cariño que podías. Entonces, ¿qué está mal? O sea, es que estás en el hamster wheel o sigues en el hamster wheel haciendo lo mismo o sales del wheel e intentas ver qué es lo que no funciona bien. Entonces, obviamente, mi capacidad de escribir pues estaba mal. Entonces empecé a preguntar cómo lo harías a otro que sabían hacerlo mejor que yo y obviamente yo me equivocaba. No hay que escribir para el público, hay que escribir para el periodista. Y eso es un fallo mío muy fuerte. Y hasta que después me puse a escribir notas de prensa cada 15 días, una nota de prensa y ya terminé siendo súper fiera en nota de prensa y sacando hasta estar en televisión española o en Telecinco, no me acuerdo, y tener 1.800 altas en un minuto. Entonces, cosas así que o sea, te pones en perspectivas muchas veces. Y la energía y el conocimiento, esos son dos secuestros parámetros que tienes que adecuar. No puedes estar siempre en la misma hamster wheel. Vale, gracias. Última pregunta, porque me están esperando. Venga, va, última. ¿Cómo te monetizas con Consentio? ¿Suscripción, cobro por orden de compraventa o las dos? De momento va a ser un setup, o sea, es una plataforma freemium, es gratis para que la gente la pueda usar y empezar a hacer sus transacciones. Y después, cuando quieren un nivel de sofisticación un poco mayor, como dentro de lo que es el software, pues le damos una suscripción, ¿vale? Con un pequeño setup y una suscripción. Vale, y bueno, me imagino, y el cobro por transacción no lo tienes pensado ni por más mínimo que sea. No, vamos a poner una plataforma de pago, pero esa gente cobra a crédito muchas veces a 90 días, bueno, esas cosas, con lo cual una plataforma de pago no les es tan necesaria como para comprar unas entradas al teatro, ¿sabes? Pero bueno, ¿por qué no aportar algún tipo de servicio de ese estilo más adelante? Pero de momento es suscripción. Fantástico. Oye, Vincent, muchas gracias y un aplauso para Vincent, ¿eh? Hombre, esto... Quitaros el micro non, que si no, no se os oye aplaudir, por favor. Gaby, micro non. Abre el micro, Gaby. Aprendido. Hombre, por Dios, si no, no se oye. Ahí donde se ve la diferencia entre la forma y el fondo, ¿no? Muy bien, chicos. Muy bien, muchas gracias, Vincent. Muchas gracias. Ánimos y tenéis preguntas por LinkedIn, ¿vale? Si queréis, ¿vale? En mi LinkedIn. Dale. Venga, hasta luego. Gracias. Chao, chao.